Hola, hola, mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Fría tarde tenemos en este miércoles 10 de julio del año 2024. Les saludo un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Bueno, en el día de hoy estamos dentro de un posteo nuevamente de apologética para defender nuestra fe. Y siguen estos señores calvinistas atacando el movimiento pentecostal, atacando a los cristianos pentecostales. Y hay un predicador de los que yo menciono, que son relativamente conocidos dentro del mundo pentecostal, Juan Manuel Vaz, que son pastores que ni siquiera algunos tienen iglesia, y si tienen iglesia no tienen ni gente. De hecho, el único pastor que yo podría decir que tiene una cantidad más o menos considerable de gente es el pastor John MacArthur de los Estados Unidos. Los demás pastores no son pastores que tengan congregación, incluso ni siquiera sé si se les podría reconocer como verdaderos pastores, porque se supone que el pastor es una persona que pastorea una congregación, y que esa congregación, si tiene sana doctrina, tiene que crecer porque dice la Biblia que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Hay una expresión que es verdad que no es bíblica, y es cúbreme con tu sangre, que muchos pentecostales la usan. La forma o la frase no es la correcta, la frase no es correcta, pero la intención con que los cristianos la dicen, claro que tiene realidad bíblica y fundamento absolutamente escritural. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder, y eso es verdad, y lo vamos a ver porque tiene poder, y vamos a ver todo el estudio, vamos a verlo completito, pero lo primero que quiero es mencionar que está este predicador Juan Manuel Vaz. Se lo voy a presentar aquí para que usted lo pueda escuchar, ojalá que se escuche bien. Oh, no me salió ahora, a ver, vamos a tratar de ver si podemos sacarlo de nuevo y podemos ver el video. Aquí está. No pudimos abrir el archivo multimedia, a ver si podemos ver si lo podemos abrir. Porque aquí está Juan Manuel Vaz nuevamente. Ahí está. Con la sangre de Cristo. No está en la Biblia. Están usando una expresión como si fuera un mantra. ¿Acaso a Pablo lo vemos alguna vez así? Imagínate esto. Pablo, si vas allí te van a meter preso. La sangre de Cristo tiene poder. Yo estoy cubierto con la sangre de Jesús. No vemos así a Pablo. No vemos a Pedro diciendo, sangre de Cristo tiene poder. Pedro, mira, ahí viene un fariseo, sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué ha entrado tanto misticismo? Parece que han empezado a mezclar cristianismo con hechicería, con brujería. Y empezamos a usar frases. No, ¿en serio? Eso no está bien, no está en la Biblia. ¿Quién te ha enseñado eso? Y por el amor del Señor, te pregunto, si alguien te ha enseñado eso y te lo ha enseñado con Biblia, enséñamelo a mí, porque yo no lo he visto en ningún lado en la Biblia. Yo lo cubro con la sangre de Cristo. No está en la Biblia. Ya, él dice que no está en la Biblia. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Claro, la frase no está. Pero él dice que no está la frase, la sangre de Cristo tiene poder. En Apocalipsis, capítulo número 12, versículos número 11, dice, y ellos le han vencido, a Satanás el diablo, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ah, no tiene poder la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que limpia el pecado? La sangre de Cristo, justamente. Y no tiene poder. Juan Manuel Vaz es un hereje. Juan Manuel Vaz pertenece al movimiento calvinista, que es secesionista. Es decir, Juan Manuel Vaz no cree en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Él mismo se proclama calvinista, que supuestamente se convirtió en una iglesia neopentecostal y salió de ahí. Y naturalmente nosotros no creemos en el neopentecostalismo. Juan Manuel Vaz enseña y cree que solamente se van a salvar los que están predestinados para salvación, obviamente ellos, y que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Cristo murió únicamente por los escogidos o por ellos y no por todo el mundo. Eso sí que es una blasfemia y eso sí que no es bíblico. Él está diciendo, muéstrame en la Biblia, ¿dónde dice la Biblia que la sangre de Cristo tiene poder? Se lo mostré aquí. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio que tenían. ¿Cómo pueden vencer ellos al diablo por medio de la sangre si la sangre no tuviera poder? Claro que tiene poder. Ahora, estos fariseos, como Juan Manuel Vaz, como Bill Graham, como John MacArthur, como John Piper, como Miguel Núñez, como Sugel Michelin, cuelan el mosquito y se tragan el camello, porque ocurre que ellos hablan en contra del pentecostalismo y ellos no hacen ni la mitad de lo que hace el mundo pentecostal, porque usted no verá a Juan Manuel Vaz, creo que está radicado en España, no lo he visto nunca predicando en las calles. Estas personas que dicen tener la verdad, si una de las cosas que hace la verdad es ser proclamada. Si ellos fueran de verdad, estarían predicando la palabra de Dios en los lugares públicos, como lo hizo Jesús.
Si ellos dicen ser imitadores de Jesús y tener la doctrina de Cristo, estarían predicando en las calles, porque Cristo desarrolló gran parte de su ministerio en la calle. Fueron muy pocas las veces que se ven en el templo enseñando. Y cuando fue al templo fue a limpiarlo de la mercancía que había ahí y de los sinvergüenzas mercaderes que estaban metidos en el templo. Juan Manuel Vaz es un hijo del diablo. ¿Y por qué huelen el mosquito y se tragan el camello? Porque si usted mira a las esposas de estos predicadores, y no que uno se quiera meter en la vida privada, porque yo no lo hago, pero la esposa de un predicador es un personaje público si el predicador es conocido. Y la esposa de estos tipos, como la esposa de Bill Graham, anda con pantalones, pintada, teñida, con el pelo corto. O sea, no creen en la santidad externa, no creen en el pudor y la modestia. Las mujeres de ellos, las esposas de ellos, se visten con pantalones como que fueran hombres. Entonces ellos podrían usar falda. Pero el tema de la sangre es lo que me interesa, para poder rebatir esto, que es una frase que a lo mejor no corresponde. Claro, decir cúbreme con tu sangre no corresponde, pero negar el poder de la sangre de Cristo sí que es una blasfemia. La Biblia, y se lo voy a mencionar todos los pasajes bíblicos, por lo menos los más conocidos, porque el estudio que yo tengo acá justamente se llama El valor de la sangre en el plan de Dios. Yo estudié este tema hace muchos años y de hecho prediqué un mensaje y tengo un pequeño bosquejo sobre esto. En Hebreos capítulo 12, verso 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla, la sangre de Cristo habla, da testimonio, que habla mejor que la de Abel. En la Biblia Nueva, Biblia al Día, que es una versión distinta a la Reina Valera, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Abel también murió, ¿no es cierto?, y derramó su sangre porque su hermano lo mató. No se dice cómo lo mató, pero lo tiene que haber matado de una forma muy sangrienta porque derramó sangre. Pero la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. O sea, la sangre de Cristo habla. La sangre de Cristo nos cubre, porque recuerde que cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, va a salir la noche en que el ángel de la muerte va a pasar por todos los hogares y va a matar a todos los primogénitos, él exigió Dios, bueno, a través de Moisés, que los judíos mataran un cordero y se comieran el cordero, y si la familia era muy pequeña, comieran ese cordero entre dos familias, y que la sangre de ese cordero, que es símbolo de Cristo, Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según San Juan capítulo 1, verso 29, tenía que ser tomada con un hisopo y ser marcada la sangre para cubrir la sangre del cordero, cubrió todas las casas de los hebreos. Fíjese, yo no uso la frase cúbreme con tu sangre, pero sí enseño que la sangre de Cristo tiene poder, y lo estoy demostrando por la Escritura. Solamente en el pasaje de Apocalipsis capítulo 12, verso 10, ya que decía, muéstrame un versículo que diga dónde la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder, se lo mostré recién. No decir cúbreme con tu sangre. No, eso no es la frase a lo mejor correcta, pero decir que la sangre de Cristo tiene poder, claro que es bíblico, y se lo demostré en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y le muestro que la Biblia, como dijimos acá en Hebreos capítulo 12, verso 24, dice que la sangre de Cristo habla mejor incluso que la de Abel. No solamente tiene poder, sino que la sangre de Cristo da testimonio, habla. Y seguimos viendo, ¿no es cierto?, que en este verso del Hebreos 12, 24, se habla de dos personajes que murieron como mártires y derramaron sangre inocente. Abel, hijo de Adán y Eva, quien fue asesinado por su hermano, no dice en qué forma, Génesis 4:10, y Jesús, quien se dejó matar por sus enemigos para salvar a la humanidad por medio de su muerte. Pero la muerte de Cristo no podía ser un derramamiento, ¿no es cierto?, cerebral, no podía morir de un infarto, tenía que morir crucificado porque tenía que derramar sangre. Y lo vamos a explicar. Lea Romanos 5:8 y 1 Corintios 5:3. La muerte, el sacrificio y el martirio se comparan con derramar sangre, ya que la sangre es símbolo de la vida. El Levítico capítulo 17, versículo 11, dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Y siempre en la antigüedad Dios mostró el valor de la sangre, el poder de la sangre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis capítulo 9, versículo número 6. Debido a esto, Dios prohibió a su pueblo comer sangre. De hecho, nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento no deberíamos comer carne o prietas, no sé cómo le llaman en otros países, pero nosotros le llamamos prietas. ¿Cómo le llaman en otros países, hermano Mauricio? Hermano Mauricio, ¿cómo le llaman a las prietas en otros países? No me acuerdo el nombre, pero bueno, tienen diferentes nombres. Ya no me acuerdo, no nos acordamos, ya. Pero la sangre no se debe comer, porque la vida de la carne en la sangre está. El que derramare sangre de hombre... Le llaman interior. Interior también, claro, pero no es precisamente ese nombre, ¿ya? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:6. Debido a esto, Dios prohibió entonces a su pueblo comer sangre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Morcilla creo que le llaman también. Sí, morcilla le llaman. Creo que en Argentina le llaman morcilla. Génesis 9:3 y Hechos 15:20. El comer sangre está prohibido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En la ley del Antiguo Testamento, debido a la justicia divina que demandaba muerte por el pecado, se debía derramar la sangre inocente de un animal sustituto o también morcilla, claro, ahí nos confirma, o sustituto o chivo expiatorio. Hebreos 9, verso 22. De hecho, la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Hebreos 9, 22. La sangre de estos animales del Antiguo Testamento, en los sacrificios en el tabernáculo y más tarde en el templo, servía para hacer expiación sobre el altar o en el interior del santuario, y esa sangre cubría todo el propiciatorio, cubría. O sea, no debemos decir cúbrenos con tu sangre, pero no es tampoco antibíblico, porque la sangre de los machos cabríos y de los animales que eran degollados como prototipo de lo que iba a venir en cuanto a Jesucristo, debía cubrir todo el propiciatorio. Se debía derramar la sangre inocente de un animal sustituto, chivo expiatorio, o todo el altar, perdón. La sangre de estos animales servía para hacer expiación sobre el altar o en el interior del santuario. Y se lo voy a citar para que usted lo pueda anotar. Levítico 8, verso 23. Levítico 17, versos 1 al 14. Deuteronomio, capítulo 12, versos 15 al 16. Éxodo, capítulo 48, verso 8. Según el diccionario bíblico Village Quine, la sangre es líquido vital que circula por el cuerpo, tan indispensable para la vida, para subsistencia, que se puede decir porque la vida de la carne en la sangre está. En un diccionario secular, la sangre es un tejido fluido y se llama el líquido vital, que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. En realidad el hombre adulto tiene un promedio de 5 a 6 litros de sangre, lo que representa un 7.7 del peso corporal. A la cantidad de sangre que tiene un individuo se le llama volemia. La sangre está constituida por un 55% en plasma, un 43% en glóbulos rojos y en menor cantidad por plaquetas y glóbulos blancos, que suelen tener un 2%. La suma de todos estos componentes sanguíneos es precisamente la volemia. Entre más grasa tiene una persona, tiene menos sangre en proporción a su peso. Ya se venía mostrando el sacrificio de Jesús, por supuesto. En el Nuevo Testamento, después de 1500 años de derramar la sangre de miles de animales inocentes durante el periodo del Antiguo Testamento, se revela en forma extraordinaria y sublime el valor de la sangre en el plan redentor de Dios. Y este tema yo lo tengo, es un bosquejo muy sencillo, que yo lo he predicado. De hecho, se lo mandé recién a los pastores del WhatsApp de la YEP para que lo pudieran tener, y se lo envío a los hermanos que me lo puedan pedir gratuitamente. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice San Juan 1, verso 29. En primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Y Apocalipsis 5, 12. Quien en su muerte expiatoria derrama su santa sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio total del pecado. ¿Cómo que la sangre de Cristo no tiene poder si a través de la sangre de Cristo fue pagado el sueldo o el salario del pecado, que es la muerte? ¿Cómo que no es importante la sangre de Cristo si en 1 San Juan capítulo 1 verso 7 dice la Biblia que la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado y no tiene poder? Y dice que no hay que decir la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y qué es lo que limpia el pecado? El agua bendita, los crucifijos, los rosarios, las Ave María, los Padre Nuestro. ¿Qué es lo que limpia el pecado? En Jeremías 2:22 dice la Biblia: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que puede limpiar el pecado, que es el problema más grave que tiene el ser humano, que tenemos todos los seres humanos? Es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, claro que la tiene. Entonces, Jesucristo en su muerte expiatoria derrama su sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio total del pecado. En Efesios, en el capítulo 1, verso 7, dice el apóstol Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La sangre de Cristo no solamente nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo no solamente nos cubre, sino que además la sangre de Cristo nos da poder para vencer al diablo. Y además de eso, en la sangre de Cristo tenemos perdón.
Y dice este impío, este hijo del diablo de Juan Manuel Vaz, que la sangre de Cristo no tiene poder y que decirle que la sangre de Cristo es poderosa es falso. A lo mejor la frase cúbreme con tu sangre no correspondía decirla, pero yo entiendo a lo que se refieren los hermanos. Y en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 5, Apocalipsis capítulo 1, verso 5, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La reflexión sobre la sangre de Cristo viene cuando tratamos de comprender la dimensión y el valor extraordinario de la muerte de Cristo, ya que no había otro recurso para el mismo Dios que enviar a su amado Hijo Jesucristo para entrar en un cuerpo terrenal, o sea, un cuerpo biológico, ¿ya? Y morir como expiación de nuestros pecados como Cordero de Dios. Pero Él no podía morir de cualquier manera, Él tenía que morir derramando sangre, porque Dios es el que establece las leyes de la creación y también establece las leyes de la redención. Adán, progenitor de la raza humana, Génesis 5.2, significa teñido de rojo. Si usted no lo sabía, teñido de rojo. Lo cual puede ser un anticipo de que tenemos que ser vestidos de la sangre de Cristo, en la forma espiritual, de la vida de Cristo que quita nuestra muerte. La sangre de Cristo cumple definitivamente la parte sacrificial y expiatoria de la ley de Dios, situando a los que creen en la obra redentora de Cristo en la cruz, a través de su sangre, bajo la sublime gracia de Dios. Es tan poderosa la sangre de Cristo que cuando Jesucristo está celebrando la Pascua judía, parte el pan, ¿se acuerda? Se lo da a los discípulos y dice, esto es mi cuerpo, símbolo de su cuerpo, pan sin levadura, pan sin pecado, y toma una copa, un vaso, como usted lo quiera decir, con jugo de uva, y dice que es símbolo de la sangre del pacto nuevo y eterno. ¿Cómo que la sangre de Cristo no tiene poder, Juan Manuel Vaz? ¿Cómo se le ocurre decir tamaña estupidez? Porque odia a los pentecostales y nunca le ha encontrado ninguna virtud y lo único que vive es para atacar a los pentecostales en vez de ir a predicar a las cárceles, a los hospitales, a los orfanatorios, a los lugares públicos, a los paseos peatonales, a los mercaditos, a las ferias. Hay tantos lugares donde predicar. Nunca Juan Manuel Vaz, que es una calavera con corbata, lo he visto predicando en la calle. Pero para darle palos a los pentecostales mandaba a hacer este impío que tiene una esposa que parece Jezabel. Esa es la realidad, aunque parezca dura, y hay que decir las cosas por su nombre, porque ya basta de tanto ataque al mundo pentecostal de parte de estos predicadores que no tienen ni un peso espiritual. Si ellos no son predicadores que ganen almas para Cristo, Dios no los usa en sanidad, en milagros, en liberación, nada, porque además ellos no creen en los milagros porque creen en el cesacionismo. Y que ellos dicen que cuando muere el apóstol Juan se acabaron los milagros. Muéstrame en la Biblia donde la Escritura dice que muriendo el apóstol Juan se acabaron los milagros. Si él dice que le muestren por la Biblia donde la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder, que me muestren por la Biblia donde la Escritura dice que muriéndose el apóstol Juan se acabaron los milagros y que los milagros ya no son para este tiempo. Que el Señor reprenda al diablo. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, la sangre de Cristo cumple definitivamente la parte sacrificial, expiatoria, es suficientemente capaz, expiatoria, sacrificial, es la propiciación, o sea, lo propicio por nuestros pecados, situando a los que creen en la obra redentora de Cristo en la cruz, a través de su sangre, bajo lo sublime gracia de Dios. El derramamiento de la preciosa sangre de Jesucristo sobre la cruz en el Monte Calvario fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en su presencia. Eso dice la Escritura en Hebreos 9:22, se lo repito, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, que indica perdón de pecados. Jesús pagó el precio de nosotros con su propia sangre muriendo en la cruz. El sacrificio expiatorio significa ser hecho uno con Dios. Jesús dio su vida, o sea, derramó su preciosa y poderosa sangre sobre la cruz por nuestra expiación o redención. Esto hizo posible que nosotros fuésemos uno con Dios. La sangre de Jesús significa que ya no somos sus enemigos, sino más bien sus amigos, sus hijos e hijas. Por fe nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros. La sangre nos limpia de culpa. Ah, ¿no tiene poder, señor Juan Manuel Vaz? Bueno, estoy usando la Escritura. La sangre nos limpia de la culpa. Hebreos 9:14. La sangre de Cristo no solamente hace eso, es poderosa porque nos santifica. Lea Hebreos capítulo 13, verso 12. La sangre de Cristo nos acerca a Dios
Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22. La sangre de Cristo nos da la confianza o valentía para entrar a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22. La sangre de Cristo nos perfecciona ante la presencia de Dios. Lea Hebreos capítulo 10, verso 14. La sangre de Jesús vence al diablo y sus demonios. El pasaje que usamos como texto base o como comienzo de este posteo. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. ¿Cómo que la sangre de Cristo no tiene poder? Y la sangre de Jesús vence al diablo y sus demonios, según Apocalipsis 12:10, tendríamos que borrar ese pasaje bíblico. Usted pidió que le diéramos un pasaje bíblico que diga dónde la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder. Ahí está. No es que nosotros lo usemos como un mantra, porque el mantra es una repetición reiterada de una oración, creyendo que esa repetición reiterada permanente de un rosario, de una Ave María, de un Padre Nuestro o de cualquier otra frase religiosa podría traernos poder. No, no estamos creyendo que la frase tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aquí nos hablan de Isaías 53. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Claro, hay cantidad de pasajes bíblicos. Y seguimos. En la Biblia, la muerte de Cristo el Señor y el derramamiento de su sangre es llamada sangre de Jesús, sangre de Cristo, sangre del Cordero, sangre del pacto, sangre rociada, etc. Esa sangre carmesí, esa sangre pura, esa sangre divina, esa sangre poderosa, esa sangre sacrosanta, compró la iglesia, como dice la Biblia, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él la compró a precio de sangre. ¿Cómo que la sangre de Cristo no tiene poder? Entonces tendríamos que borrar Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Cómo que la sangre de Cristo no tiene poder? Entonces tendríamos que borrar 1 Corintios 6, del 19 al 20. Tendríamos que anular e invalidar el pasaje de 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 6. ¿Cómo que la sangre de Cristo no tiene poder? ¿Hasta cuándo van a llegar estos predicadores calvinistas, antipentecostales, que son verdaderas calaveras religiosas, a faltarle el respeto no solamente al pentecostalismo, a las iglesias cristianas, que son el 85% de todo universo evangélico en el mundo? Faltándole el respeto cuando ellos no hacen ni la mitad de lo que hace el mundo pentecostal. Y nosotros tenemos errores, por supuesto que los tenemos. Nuestro movimiento pentecostal tiene errores, por supuesto, porque está compuesto por personas, por seres humanos, por personas frágiles. ¿Ustedes qué se creen? ¿La casta de los ángeles que están vestidos de cuerpos humanos en la tierra? ¿Ustedes los elegidos? Yo nunca he escuchado a Bill Graham o a John MacArthur o a Miguel Núñez cuando se refieren al mundo pentecostal hablar bien. Siempre están hablando mal, hablando contra las lenguas, contra los milagros. El otro día, hace como un mes y medio, me llegó un video de esta calavera llamada John MacArthur, que yo sé que tiene otra enseñanza muy buena, no lo niego, lo reconozco. Tiene otros puntos teológicos muy buenos, no lo niego. Y él estaba diciendo que los cristianos no tenemos que echar fuera a los demonios. Entonces él manda más que Jesús, porque Jesucristo dijo, y estas señales seguirán no solamente a los discípulos, dice a los que creen. Y entre las cosas que harán los que creen, los creyentes, que en su nombre serán fuera demonios. Y él decía, no, hay que hablar con Dios. Claro que hay que hablar con Dios. Yo oro todas las mañanas con el Señor. Yo oro todos los días. Es muy raro el día que yo no oro. Todas las mañanas yo estoy a las 7 de la mañana orando a la presencia del Señor. Con mis virtudes y con mis defectos. Con mis habilidades y con mis incapacidades. Con mis limitaciones y con mis fortalezas. Clamándole al Señor. Y esta gente se atreve a atacar a los pentecostales y nunca jamás le encuentra nada bueno. Todo nuestro mensaje debe necesariamente, amados predicadores, obispos, evangelistas, pastores, encargados de obra, diáconos de iglesia, maestros de escuela dominical, todos nuestros mensajes tienen que pasar necesariamente por la cruz de Cristo. Caín mató a Abel y fue maldito porque mató a aquel que sacrificó un cordero. Génesis 4:10. Hoy los modernos teólogos del nuevo evangelio y también los calvinistas muertos como Juan Manuel Vaz se ríen y ridiculizan a los predicadores que predican a Jesucristo y que resaltan el poder redentor de su sangre. Su preciosa sangre derramada, la sangre del pacto nuevo y eterno. Mateo capítulo 26, versículos 27 al 28. Hebreos capítulo 13, verso 20. En esa sangre y por esa sangre, aleluya, somos salvos. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Dice Zacarías 9, versículo 11. Si pecaremos voluntariamente contra Dios, pisoteamos su sangre.
Somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor, según dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 27. Hebreos, capítulo 10, verso 29. Así que la sangre de Cristo no tiene poder. ¿Qué va a decir frente a esta paliza que le hemos dado al señor Juan Manuel Vaz con pura Biblia? ¿Qué va a decir? Así que la sangre de Cristo no tiene poder. Eso que ha dicho el señor Juan Manuel Vaz es una blasfemia. A lo mejor decir que la frase no es correcta, decir cúbreme con tu sangre, a lo mejor eso no es correcto, esa frase no está bien. Pero negar el poder y decir que no hay que decir la sangre de Cristo tiene poder, pero eso es una blasfemia. Bueno, no me extraña de los calvinistas. Si ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo hace mucho rato. Y en Mateo capítulo 12, verso 31 dice claramente que el único pecado que no les será perdonado a los hombres es la blasfemia del Espíritu Santo. Ese pecado no será perdonado ni en este siglo, lo dijo el Señor Jesucristo, ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículos 31. ¿Ya? Pucha, no haber tenido un papel, el lápiz, haber anotado todo. No se preocupe, después usted lo puede volver a ver, lo rebobina, este posteo, y lo puede volver a ver. Y yo tengo también el bosquejo con todo el tema. Terminando, dice el antiguo himno evangélico: ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Y así dice la alabanza, el himno: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Así que Juan Manuel Vaz dijo que la sangre de Cristo no tiene poder, blasfemó una vez más de las muchas blasfemias que cometen estos tipos que están permanentemente blasfemando contra la palabra de Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Sí. Y aquí hay mucha alabanza. Himno. Hay poder. Estoy buscándolo. Es difícil, pero estoy aquí tratando. No soy experto en esto. ¿Ya? Aquí está. Así que hay poder en la sangre de Cristo. Así que ahí quedó Juan Manuel Vaz. Nos desnudamos con la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Borraron mi comentario, pastor? No sé, hermana, yo no he borrado nada. Yo no estoy acá borrando ningún comentario, ni siquiera me alcanzo a leer todo. ¿Ya? ¡Aleluya! Ese es. ¿Ya? Hay poder. Así que Dios les bendiga, hermano, cuídense. Usted lo que tiene que hacer, pastor, es preparar bien a su iglesia, porque a veces los hermanitos, claro, dicen una frase que no corresponde. Cúbreme con tu sangre. No es cúbreme con tu sangre, esa es la sangre de Cristo. Hay poder, claro que hay poder, sin igual poder. La sangre de Jesucristo es la que vence al diablo, vence el pecado, vence la muerte, y en Él tenemos redención por su sangre. Y termino citando, hermano querido, nuevamente Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Maranata, Cristo viene.